vamos a saludar a Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos y todas. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Qué nos ha traído para hoy? Bueno, vamos a hablar de este tema, este debate que parece que todavía está inconcluso en relación a la diferencia entre las vacunas distribuidas y las vacunas aplicadas. Ayer habló Pedro Khan. En algún momento fue el principal vocero epidemiológico del gobierno, ¿no? Una persona que es muy destacada, un experto en materia de epidemiología, fundamentalmente ligado con el tema del SIDA, pero que en esta pandemia del coronavirus asumió un rol central, ¿no? Bueno, incluso en los primeros días, recordás, al lado del presidente, ¿no? Cuando se hacían los distintos anuncios. Bueno, es un destacadísimo profesional en la Argentina y en el mundo, ¿no? Muy valorado en el mundo. Pero Khan dijo, bueno, en coincidencia con lo que había señalado Carla Bisotti, de que no hay vacunas en la heladera, que no hay vacunas que se esté demorando su distribución o aplicación. Entonces, la duda que surge es, ¿el problema es la nación o el problema son las provincias? ¿Por qué existe esta diferencia que aparece allí en los registros oficiales y que todavía nadie ha dado una respuesta? Bueno, Hugo Pizzi, en diálogo con nosotros, lo que manifestaba no era la nación, era en las provincias que estaban allí, que no se aplicaba de una manera rápida. Bueno, puede que allí encontremos un argumento que me parece estar ratificado por lo que ayer publicó el doctor Oscar Atienza, también un médico cordobés que logró una resonancia, porque incluso asesorado al gobierno nacional, logró una resonancia a partir de esos cuestionamientos a la habilitación de las escuelas de manera presencial. El doctor Oscar Atienza ayer publicó datos que nos parecen muy interesantes para saber ¿dónde están las vacunas? ¿No? Porque son datos que surgen precisamente del Ministerio de Salud de la Nación. Si te parece, los compartimos. Dale. A ver. Vamos a ver esta placa, que es central, ¿no? Porque hace un detalle provincia por provincia de dónde están las vacunas. Vamos a empezar con Buenos Aires. Recibidas, 16 millones, casi 17 millones. Aplicadas, 10.500.000. Aplicadas para segunda dosis, 4.532.000. Total, entonces, aplicadas, 15.048.918. ¿Cuál es la diferencia? Hay casi 2 millones de vacunas, 1.900.000, en Buenos Aires que no se han aplicado y que están en la provincia de Buenos Aires. Acá encontramos la primera de las explicaciones, ¿no? La diferencia entre las recibidas y las aplicadas en Buenos Aires, hay una diferencia de casi 2 millones de vacunas. ¿Qué pasa en Capital Federal? Acá en Capital Federal es distinto, porque el aporte lo hace el gobierno nacional directamente. Por lo cual aquí podríamos decir que hay faltante, porque en realidad el gobierno nacional le iba entregando en relación a la demanda que planteaba Buenos Aires, Capital Federal, que es distinta a la de las provincias. Entonces aquí podemos ver que hay entre las requeridas, recibidas y finalmente aplicadas una diferencia de 120.000 que se explica en eso, ¿no? ¿Qué pasa en Catamarca? Bueno, entre las recibidas y las aplicadas en primera y segundas dosis, hay unas 408.000 que fueron recibidas, unas 357.740 aplicadas. Hay una diferencia de 51.000 vacunas que todavía están allí, a la espera de ser aplicadas. En el Chaco, 1.187.000 recibidas, 890.000 aplicadas, casi 300.000. Es un número importante para el Chaco. El porcentaje es muy alto. Es muy alto, el porcentaje, ¿no? es alto. Casi 300.000 que están allí que no han sido aplicadas. ¿Qué pasa en Chubut? La diferencia entre las recibidas y las aplicadas llega a 117.000, que también para una provincia como Chubut es un número importante. Vamos a ver qué pasa en Corrientes. Entre las recibidas y las aplicadas, una diferencia de 180.000. En Córdoba, entre las recibidas y las aplicadas, 288.000. Si uno lo compara, por ejemplo, con el Chaco, en relación a la cantidad de habitantes que tiene Córdoba, Córdoba ha ido acelerando muchísimo la aplicación de vacunas, a diferencia de lo que, por ejemplo, sucede en Chubut o el Chaco, ¿no? Hay provincias que tienen acumulación de vacunas y hay una diferencia entre las aplicadas y las recibidas muy importante, ¿no? ¿Qué pasa en Entre Ríos? Bueno, 247.000 también vacunas sin aplicar. Hay una diferencia allí entre las recibidas y las aplicadas. Formosa, casi 50.000, 46.000 vacunas que todavía no han sido aplicadas. En Jujuy, 104.000. En La Pampa es una de las provincias que mayor celeridad le ha dado, ¿no? Entre las recibidas y las aplicadas, lo de La Pampa ha sido realmente elogiable en ese sentido. Nos vamos a La Rioja, 19.000 vacunas. Mendoza, casi 300.000,
que aún no ha sido aplicada. Si uno la compara, por ejemplo, con las 288.000 de Córdoba, viene más lento Mendoza en relación a Córdoba, ¿no? Sí, porque además Córdoba recibió 1,5 millones más de vacunas. Exactamente, ¿no? En ese sentido hay provincias que han ido muy rápido y otras que vienen muy lento. Misiones. Casi 400.000 vacunas sin aplicar en Misiones. Mucho, casi pero un 40-35%. Y claro, porque Misiones recibió 1.196.000 y tiene casi 400.000 que no han aplicado, ¿no? Neuquén, la diferencia son 55.000 vacunas que todavía no se aplicaron. Río Negro, 52.000 vacunas. Este detalle que estamos observando de este informe que ha sido publicado por el doctor Oscar Atienza nos permite determinar exactamente dónde están las vacunas, ¿no? Y lo hemos hecho provincia por provincia porque nos parece muy valioso también determinar allí. Sí. Hay provincias que vienen más lentas en la aplicación de la vacuna y otras con mucha más celeridad. Hay distintas explicaciones, sí. Pablo, uno buscándolas, digamos, en el recorrido que hacemos habitualmente por aquí, por Telediario Federal. Bueno, hay algunas situaciones que hablan de logística. Por ejemplo, dicen, bueno, los que hay reservados son Sinopharm para segunda dosis, que estamos esperando que se completen los días para llamar para aplicar en segunda dosis. Entonces, como que ya están destinadas, pero que están esperando los días para una aplicación y completar el calendario de vacunación. Es una de las explicaciones. Y otra es la diferencia, contexto, desde lo social, desde lo geográfico, del recorrido que hay algunas provincias. Por ejemplo, esto en el Chaco hacían referencia los funcionarios de salud que no es sencillo recorrer la provincia, las capacidades de conectarse, solicitar un turno, movilidad de la gente para, por ejemplo, una provincia del centro, como puede ser Córdoba, como puede ser Santa Fe y distinto. Digamos, como que el contexto socioeconómico, geográfico de las provincias también están incidiendo en esa situación. Bueno, son justificaciones que se están dando en algunos lugares para estar, digamos, mostrando del por qué en algunos lugares se va más lento y en algunos se va más acelerado. Y aparece como absolutamente razonable esa argumentación, ¿no? Porque sí, evidentemente es el sistema más complejo, el proceso de vacunación más complejo que ha enfrentado la Argentina y el mundo en la historia. Pero también cuando uno ve el número global, sí, eso que nosotros planteamos como una dificultad, son casi 5 millones de vacunas, ¿no? 4.800.000 vacunas. Es sí, muchísimo en un momento donde resulta vital vacunar. Sí. Fundamental, y sobre todo en el proceso de las primeras dosis. Bueno, una de las defensas sí, era que está bien, ¿no? Bueno, hay que ver, hay que constatarlo si es así. Pero te dicen, yo tengo 100.000 vacunas esperando que se cumplan los 20 días para aplicar la segunda dosis. No las puedo aplicar a otras personas. Digamos, una cuestión de logística que se está aguardando que se cumplan esos plazos de días aconsejados para aplicar la segunda dosis. Bueno, esa vacuna la tengo que reservar, dice. Sí. Esa es una argumentación, me parece, más válida, ¿no? Porque sí, las enormes demoras se están dando con la Sputnik, ¿no? Hay claro, gente que se vacunó en marzo y que no recibió. Pero ahí hay una falta de stock ahí, Pablo. Ese es otro tema. Claro, en el caso de la AstraZeneca y en el caso de la Sinopharm, el gran impulso en la vacunación se hizo hace 1 mes y medio, 2 meses. Hasta hace poco teníamos realmente enormes dificultades en la vacunación. Sí, sí. Ahora se advierte una aceleración muy importante y quizás así también aparezca otra de las explicaciones, ¿no? Que se necesita cumplir ese plazo para que se, insistimos, son casi 5 millones de vacunas, es un número muy importante. Y otra cuestión que han planteado los especialistas es que hay que ampliar los procesos de vacunación, sobre todo para los fines de semana. Eso, Pablo, es prácticamente, no sé si lo charlamos con vos, con otros compañeros, con especialistas, pero es increíble que en el medio de una pandemia, y esto no pasa ahora, pasó desde el comienzo de la pandemia, y sobre todo cuando se tenía posibilidad de vacunación, porque llegaban las dosis, de que no se vacunen los fines de semana, de que no se vacunen los feriados, digamos, atendiendo, digamos que hay que acelerarlo. Absolutamente, ¿no? En la Argentina prácticamente no hubo vacunación los fines de semana. Si vos comparás, salvo algunas excepciones, los domingos, por ejemplo, en Buenos Aires hubo alguna vacunación, pero baja al 30 o el 40% o menos de la vacunación habitual. Bueno, allí encontramos también una de las situaciones. Es evidente que ha habido una aceleración notable en la vacunación en los últimos meses. Hay que darle descanso a los que están llevando adelante el plan de vacunación. Absolutamente de acuerdo. Pero bueno, se tienen que buscar los recursos para renovar gente, para estar encontrando las alternativas de que se vacune el fin de semana, digamos. Claro, no es que uno pretende que estén 24 horas vacunando los mismos, pero bueno, el Estado debe encontrar alguna forma, alguna modalidad de administrar esos recursos para que al menos se mantenga la cantidad de vacunas por fin de semana. Es así. Bueno, veremos qué explicación da a partir de estos datos también el Gobierno Nacional. Pablo, muchísimas gracias. A ustedes, hasta mañana. Chao, chao.